Más allá de su construcción pentagonal, el Castillo de San Pedro, popularmente conocido como la Ciudadela de Jaca, esconde historias y lugares desconocidos para muchos. El cuerpo de guardia, los polvorines o el foso son solo algunos de los puntos más destacados de este monumento artístico. En 1592 el rey Felipe II manda construir esta ciudadela para defender la zona de los Pirineos de los posibles ataques de los protestantes franceses. De tal manera que Tiburcio Spanocchi, que es el ingeniero militar que la manda a construir, hace un diseño pentagonal del castillo, y actualmente es el único castillo, la única fortificación pentagonal del siglo XVI que se mantiene completa en toda Europa. Tenemos el honor de poder mostrarla al público como algo único y exclusivo en todo el mundo, en realidad. Aquí en la Plaza de Armas vemos que tenemos diferentes cuarteles con distintos nombres. Ahí tenemos Santa Orosia, ahí tenemos Santiago. Sí, ya el ingeniero Tiburcio Spanocchi, ya en el plano original que diseña, ya le pone nombres a cada uno de los baluartes y a cada uno de los cuarteles para poder identificarlos en una plaza que realmente es totalmente geométrica. Al margen de la Plaza de Armas también nos quedan más cosas que ver, ¿no? Más entresijos de la Ciudadela de Jaca. Vamos a ver el patio de polvorines, vamos a ver los baluartes, vamos a ver también la capilla y algunos de los rincones que normalmente incluso los visitantes no ven. Y nada más entrar, Diego, nos encontramos el cuerpo de guardia, que por si no estuviese suficientemente ya protegido, no con el puente levadizo, con el foso, tenemos aquí a los guardianes que van a proteger también al Castillo de San Pedro. Sí, este es el cuerpo de guardia que se encuentra en el mismo túnel de entrada al castillo, que era donde los soldados hacían sus guardias para proteger la entrada. Tenemos recreado aquí los uniformes de los soldados de mitad del siglo XVII, de los famosos tercios españoles, con algunos de los mosquetes y picas que tenían. Tenemos mosqueteros, tenemos el oficial, los soldados, el tamborilero y unos escudos, los escudos de piedra originales que se lucían en la puerta del castillo, que actualmente hemos sustituido por reproducciones para protegerles por su estado de conservación. Los baluartes, 5 baluartes que hay en el castillo, eran los puntos donde se asentaba la artillería para defender toda la muralla. Estos baluartes permiten proteger todos los paños del castillo junto con las casamatas, que hay 2 casamatas por cada uno de los baluartes. Los actuales cañones que tenemos son réplicas o reproducciones de los que existieron, que desgraciadamente fueron fundidos para otras guerras. ¿Y qué cualidades tiene este cañón? Pues son cañones de pólvora negra con proyectiles de hierro que se cargaban por la boca. Eran cañones de avancarga, de tal manera que pues se sujetaban de alguna manera al propio muro para evitar los retrocesos y permitían un alcance suficiente como para evitar el acercamiento del enemigo. Y como en todo castillo militar de defensa, no podía faltar la zona de polvorines. Los polvorines se utilizaban para almacenar la pólvora y los proyectiles de los cañones que se situaban en los baluartes y en las casamatas. Este es el patio de polvorines del castillo, en el cual además tenemos una de las puertas de acceso al foso. Hay 3 puertas de acceso, llamadas poternas, y esta además era de caballería, útil para poder bajar a caballo y poder combatir en el foso, porque a veces podía ser necesario combatir al enemigo en el propio foso. Actualmente lo utilizamos para bajar y darles de comer a los 18 ciervos que viven en este castillo, en el foso además. Y a nuestras espaldas lo que tenemos es la parte trasera del Palacio del Gobernador, el maestre de campo, que era el militar de mayor graduación que se encontraba viviendo habitualmente dentro del castillo. Somos unos privilegiados, Diego, porque nos encontramos en una zona en la que no suelen acceder las visitas. Es la primera vez que abrimos las puertas a la televisión para que podáis contemplar uno de los espacios no visitables del castillo. Es un subterráneo debajo de uno de los cuarteles que corresponde a unos almacenes que se utilizaban para impedimenta, el almacén de grano, de paja y demás. De momento, como veis, está todavía por descubrir. Muchos jacetanos incluso no conocen o han visto este espacio. Además, pues ese componente de misterio, ¿no?, y de espacios por descubrir que todo castillo pues debe tener y tiene.